Y ahora sí, martes 21 de mayo, es como que está pasando muy rápido el tiempo, o yo estoy grande, porque vieron que cuando uno se vuelve grande el tiempo No, pasa rápido, así que demasiado rápido. va muy, o sea, me parecía que empezó el año hace un par de semanas, pero bueno, parece que Pasa no. rápido Bueno, cuando pasa bien, por eso. cuando uno la pasa bien, pasa muy rápido, es verdad. Exactamente, Y eso nos es. encuentra, nos convoca como siempre para Yata Yabúa, este espacio de los martes a las 19 con un sistema híbrido. Tenemos gente presencial y mucha gente por Zoom, así que vamos a iniciar, a comenzar el encuentro de hoy. Para eso tengo acá mi mano derecha de Para Yata Yabúa, llamado Julio Finkelstein. No sé si todos lo conocen, se los presento. Julio es un... voy a decir algo que parece como en otra época había sido mono, que es un eximio, pero significa otra cosa, un eximio conocedor de la Torá, de la Parashá y de las demás cosas que sabe de él en la vida. Creo que sabe mucho del tema textil también, pero eso tiene que ver con otras cosas. Así que, Julio, ¿por sí o por Bueno, no? me exceden los elogios, no es ¿Por para sí o por tanto. no? ¿Sabés la Parashá de Sí, esta semana? sí. Behar, que, que en hebreo creo que está dividido en dos letras. Una, la B, que significa del, y Har, monte. Algunos dicen que significa del monte. Y que trata de la Shemitah, entre otras cosas, del año sabático, Muy lo bien. que Mire se que debe hacer el séptimo año. les dije que era un gran conocedor. Erudito. Gracias, Julio. Vamos a arrancar con eso. La parasha se llama Be'ar. La H que a veces se le pone, en inglés uno le cree que suena más parecida a J, Har, pero en hebreo es Ar, es Be'ar, y significa exactamente en la montaña. Exactamente. Be en hebreo es en la montaña. ¿Y a qué montaña se refiere esta parte? Sinaí, no. Sí, tal cual, exactamente. Si cuando la Torá dice Ar y tiran Sinaí, el 70-80% de las veces le van a pegar. Después hay algunas que van a pifiar, pero la mayoría de las veces que se refiere a un Ar, como dijo María, es Ar Sinai. No hay que tener miedo a equivocarse. No, no, es para los que quieren aprender, hay que poder equivocarse, si no uno no aprende. Ujú. Vienen juntos. Así que Bear, como así empieza, quiero dedicarme un ratito a contarles por qué, por qué las metáforas religiosas y espirituales ahondan tanto en el concepto de montaña. Pero especialmente creo que ya lo hablamos alguna vez, así que quiero meterme en las montañas que tuvimos en el pueblo judío en la antigüedad y las diferentes montañas por las que fuimos atravesando. Así que yo les diría que el pueblo judío tiene dos grandes montañas. Una es montaña del Sinaí. ¿Y cuál es la otra? Nevó, Har Nebo es una montaña muy particular que pasa una sola cosa en el final de la vida Moriá, de Moshe, no es central. ¿Cuál es Moriá, la otra montaña central? Moriá. Bien, ¿quién lo dijo? No, Ernesto fue, voy a levantar el dedo Ernesto. Ernesto dijo Ar Amoría y Ar Sinai. Son las dos grandes montañas del pueblo judío, son los dos grandes lugares donde pasan cosas importantes. Ar Moriah es donde Abraham llevó a su hijo para ofrendarlo, y ahí, en esa montaña, hoy tenemos los restos del templo de Jerusalén, la piedra basal del Islam y la cúpula dorada del Islam. Todo eso, y por supuesto el cótel al costado y demás, todo eso está en Ara Moriah. Miren la importancia y trascendencia que tiene esa montaña. Y la otra gran montaña, una centralidad en el pueblo judío, es el Sinaí, porque ahí nos entregaron la Torá. Y desde ahí, y ahí mismo fue, por ejemplo, la revelación en la zarza ardiente a Moshe. De hecho, zarza ardiente se dice Sne, y los rabinos dicen que Sne es lo que le da el nombre a Sinaí. Acuérdense que las vocales en hebreo no existen, entonces Sne y Sinaí es la palabra. Por lo tanto, es el lugar de la primera revelación de Moshe, es el lugar de la entrega de la Torá, y hasta hoy, en este lugar, en este Zoom y en esta comunidad,
seguimos estudiando Torá 3.300 años después. Entonces, por eso digo que son las dos montañas de mayor trascendencia en el pueblo judío, porque las dos siguen representando hoy, 4.000 o 3.300 años después, un lugar importante para nosotros. ¿Te puedo señalar en el Sinaí, vos sabés? ¿Ese es el No, Sinaí? nadie sabe cuál es la montaña del Sinaí. La de Moriah tenemos un acuerdo que es la montaña que está hoy en Jerusalén, en la parte del templo. Pero el monte Sinaí nadie sabe dónde está. No se sabe adrede, a propósito. Por supuesto que el mundo cristiano sí atribuyó a un lugar y hoy hay un monasterio construido en un lugar del Sinaí que atribuye ser el verdadero Ar Sinai. Incluso en ese monasterio, yo lo vi por imágenes de internet, no fui al lugar ese, pero aparentemente allí hay una gran planta encerrada en una especie de jaula protectora que representa, según ellos, el Sne, el arbusto a través del cual Dios se le reveló a Moshe. Pero eso es una tradición cristiana, no judía. Nosotros afirmamos que Ar Sinai puede haber sido cualquier montaña. Por lo tanto, no hay ningún lugar que sea el Ar Sinai. Es una montaña en el desierto del Sinai. Lo que les quería decir es que una montaña te permite cambiar la perspectiva de cómo ves las cosas. Y uno de los aprendizajes que tenemos que hacer los humanos en un camino espiritual es entender que vos hoy estás parado en un lugar y tenés una vista, una visión. Podés mirar de una manera. Y esa manera que vos ves hoy está bien. Lo que vos tenés que saber es que hay otras formas de ver. Subir a una montaña te cambia la perspectiva y entonces es un hermoso trabajo de humildad entender y reconocer que tu mirada actual no es la única. Y cada vez que subís a una montaña y cambias tu perspectiva y ves desde otro lugar, te das cuenta que tal vez antes no veías del todo bien. Porque la mirada común nuestra es una mirada que tiene muchos obstáculos frente a nosotros. Tenemos poca distancia, tenemos poca perspectiva. En cambio, subir y mirar desde otro lugar y ver más grande la perspectiva es un cambio importantísimo a la hora de reconocer tus limitaciones. Y además, la vida espiritual es aquella que te saca de la visión cotidiana y te coloca en un lugar que te permite mirar más ampliamente. Muchas veces uno está muy enfrascado en donde está metido y supongamos, tuviste una discusión en tu casa o tuviste una dificultad en el trabajo o tuviste un problema de plata y estás metido en eso y no podés ver más allá porque tenés el problema encima. Subir una montaña es salir de eso que te tiene encerrado y mirar desde otro lugar. Sí. Pero terminaste de decir. Buenísimo, gracias. Entonces, esa es una de las metáforas que hay atrás de la idea de montaña en el trabajo espiritual. Yo les conté hace un tiempito otra idea, que se las repaso rápidamente, pero ya la vimos alguna vez, y es que el vínculo con Dios no es espontáneo ni automático, requiere esfuerzo y trabajo, como ascender una montaña. El poner a lo espiritual atrás de una montaña elevada, es decir, ¿sabes qué? Vos querés construir una relación con tu Dios, no es como a veces la gente dice, ay, no me vino el chip de la fe, no tengo fe, me hubiera encantado que me venga el chip de la fe, no lo tengo. En la tradición judía no funciona así. Vos querés tener fe, bueno, tenés que trabajar para desarrollarla. Es casi como escalar una montaña que lo podés lograr, pero requiere esfuerzo, trabajo. Ahora, cuando vos escalás una montaña, si alguna vez tuvieron la suerte de hacerlo, van a ver que mientras escalás es difícil, pero cuando llegás sentís un placer absoluto, porque tu esfuerzo valió la pena, porque ves desde otro lugar, porque mirás y contemplás de arriba y porque te das cuenta que lo lograste. Como corres, cuando corres una maratón
o una distancia determinada, o cuando haces un esfuerzo y ves los resultados. Entonces, claro, entonces la tradición judía nos quiere transmitir a través de estas metáforas que el vínculo con Dios requiere esfuerzo, dedicación, ejercicio, trabajo constante. Es como un entrenamiento para lograr algo. Y lo hacen a través de la palabra fe en hebreo. Además de la metáfora de la montaña, vos querés tener emuná. Así se dice fe en hebreo, emuná. Y omanut, la misma palabra en hebreo, es artesanía. Entonces, la tradición judía dice, ¿el artesano qué hace? Trabaja todos los días moldeando algún elemento. Bueno, ¿querés tener fe? Trabaja todos los días moldeándote. Y así vas a lograr tener esa fe que buscas. Esas son algunas de las ideas, hay muchas más, elegimos estas dos para arrancar nuestro encuentro de hoy y hablar que Bear, en el Har Sinai, Moshe recibió muchas mitzvot, algunas de las que voy a compartir ahora, y las recibió en la montaña porque requirió ese esfuerzo y demás. Entonces, la primer mitzvah es la que citó Julio, que aparece en nuestra parashá, que es la mitzvah de año sabático. Shnat Shmita, año sabático. Y lo que tenemos que saber de esta mitzvah es que la vida judía está propuesta a ser vivida con determinado ritmo. Vos tenés que vivir tu vida con cierta velocidad, ritmo, movimiento, que no es constante, que no es permanente y que no es lineal. Vos, tu semana es 6 días trabajás, 6 días te esforzás, 6 días comerciás, 6 días ganás, perdés, 6 días a la semana dedicás a tu vida cotidiana y el séptimo día te desconectás. Bajás un cambio, descansás, no hablás de dinero, no trabajás, no comprás, no vendés, te dedicás a tu espíritu, a tus seres queridos, a alimentar tu alma, te dedicás a otra cosa. Y ese es un ritmo que te proponen de vida. Y en ese ritmo de vida, cada tanto tiempo, además va a aparecer un hag, una festividad, para que también esa rutina no se vuelva tan rutina y aparezcan diferentes momentos que corten esa dinámica. Bueno, así como está esa mirada semanal de nuestra vida, hay una mirada anual. Y entonces nos dice, ¿sabes qué? Vos tenés un campo para trabajar. Bueno, trabajá el campo 6 años seguidos. El séptimo, déjalo descansar. No sigas trabajando el campo. Bueno, ese concepto del año sabático que hacen algunas profesiones y algunas tareas está sacado de acá, de la Torá. De hecho, hay muchos escritores o muchos profesores de universidad, muchos intelectuales que hacen este ritmo. Yo estoy pidiendo en Lambert un año sabático y me dijeron que cuando me jubile me lo van a dar. Entonces, sí, y me van a dar la vida de año sabático cuando me jubile. Espero que no. Veremos. Entonces, lo que les quería decir es que hay un ritmo que te proponen. ¿Qué hay atrás del ritmo que te proponen con respecto al año sabático de la Tierra? Es que así como tenés que entender, como humildad personal, que tu perspectiva es solo una y hay otra, si es más amplia que la tuya y que hay otras formas de ver y vos no tenés que ser dueño de la verdad, así lo mismo con tus bienes. ¿Vos creés que sos dueño de tus bienes? Tus bienes no pertenecen. Vos simplemente los administrás transitoriamente. Y como sos un administrador y no el dueño, tiene restricciones, tiene límites. Si yo soy dueño absoluto, hago, perdón por la expresión, lo que se me canta. Y si quieren, canto algo. Pero como no soy dueño, no hago lo que quiero. Tengo límites. ¿Soy administrador? Bueno, como administrador podés trabajar 6 años y el séptimo lo dejas. Ahora vamos a ver para qué, cómo funciona. Pero el primer concepto es, ¿por qué esta ley? Para enseñarnos que no nos creamos dueños de nada.
ni de nuestra vida. Porque yo tengo que trabajar 6 y descansar 7, el séptimo es porque no soy dueño de hacer lo que quiero. Y acá lo mismo. Entonces, ese es un primer concepto que surge atrás del año sabático. El segundo tiene que ver con un modelo de cuidado de los más débiles. La Torá es un libro que una, otra y otra vez, me van a escuchar 1000 veces decirlo porque aparece muchas veces y para mí es una de las ideas centrales de la Torá, es un libro que se ocupa de cuidar, proteger a los más débiles. Porque nosotros creemos que nuestra época actual es una época donde muchos poderosos se aprovechan de la debilidad de otros. Y quiero decirles que cuando viajamos en la historia hacia atrás, cuanto más atrás vamos, más abuso de poder hubo en la historia de la humanidad. Nuestra época, que tiene un montón de abusos de poder, también es testigo de muchos avances para cuidar a los más débiles. Entonces, si hoy nos parece grave los abusos de poder, imagínense hace 1000, hace 2000 y hace 3000 años. Cuando la Torá fue entregada, los reyes tenían poder absoluto sobre sus poblaciones. Absoluto. Eran propiedad de los reyes. Hacían con la gente lo que los reyes querían. No había ningún tipo de límite ni de derecho con ninguna de las personas que formaban parte del reino. Y la Torá irrumpe y te dice, ¿sabes qué? No sos ni dueño de tu tierra y un año cada 7 vas a dejar que lo que tu tierra produce lo tome quien quiera. O sea, los pobres, los extranjeros, la viuda, los huérfanos, las personas más necesitadas. Sí. ¿Se refiere también a los cultivos de la séptima parte de los cultivos del campo? No, la séptima parte del cultivo del campo no es ninguna restricción judía. Vos tenés que donar el 10% de tus ganancias, eso es una donación, pero aparte, el séptimo año, todo lo que crezca del campo, todo es para el que lo quiera tomar. Era muy común decir que la séptima parte se dejaba para las viudas, los huérfanos. No, no es esto con tradición judía. En nuestra costumbre, en nuestra tradición, en nuestra ley, está marcado así. Entonces, ese séptimo año queda para los débiles. Ahora, las personas necesitadas tenían que ingresar al campo y tomar del campo lo que ellos quisieran, como ellos quisieran, cuando ellos quisieran. Y de alguna manera es una forma de darle dignidad a las personas que no tenían los recursos para sostenerse económicamente, que puedan sentir ese año que tenían un poquito más de equidad. Y además, ahí te dejo Tommy, o no sé si es Irene, pero me imagino que es Tommy, la idea de achicar las brechas, que es uno de los temas que a mí más me preocupa de hoy. Siento que cada vez el mundo permite que los que más tienen, más tengan, y los que menos tienen, menos tengan. El enriquecimiento de las grandes fortunas a partir de la pandemia fue exponencial y la concentración de riqueza cada vez más grande, y creo que eso es algo que hay que trabajar. Y la Torá lo trabajaba, por ejemplo, de esta manera. Tommy. O Irene. Hola, no, Irene quiere Irene. preguntar. Sí. ¿Qué día, o no es qué día, cómo se cuenta a partir de cuándo es el primer año, el segundo año? Porque si en un momento todos coinciden, ese año nadie come. No, justamente la tierra de Israel es un año sabático que ya está estipulado, es para todos, no es para cuando vos compras un campo, sino que ya está establecido cuál es el año sabático, y ese año sabático nadie produce y todos comen de lo que produce el campo solo, y ya todas las economías de Israel, de campos religiosos, porque esto no es obligatorio en Israel, quien tiene un campo en Israel está obligado a cumplirlo. Con los campos fuera de Israel, nadie está obligado a cumplirlo, ni el más ultraortodoxo, solamente se cumple en Israel. Y la economía israelí está armada de forma tal que los campos no se trabajan el séptimo año y la gente tuvo que haber acumulado previamente fondos o reservas para eso. Y ahí iba la otra explicación que les quería agregar, que tiene que ver con esto, con que
estos ciclos nos enseña que cuando te va un poco bien, tenés que guardar para cuando no haya, porque va a haber momentos que no hay. Y esto que le enseñó Yosef al faraón en la historia de Bereshit, es algo que tenemos que aprender todos. Que la vida es cíclica, circular, y que por momentos va a estar mejor, y por momentos va a estar peor, por momentos va a haber más, por momentos va a haber menos, y tenemos que saber vivir en los dos mundos. No podés vivir cuando hay como si vaya a haber siempre, ni cuando no hay como que no vaya a haber nunca. Tenés que aprender a vivir momentos que hay más, momentos que hay poco menos, y poder administrar y trabajar esto. Tengo un chat que dice, al día de hoy se sigue cumpliendo la Shemitah, por supuesto, y sepan que la kashrut de los frutos y las verduras producidas en los campos de Israel está certificada únicamente en los campos que cuidan Shemitah. Shemitah, el año... Un segundo. Los campos de Israel, que son solamente donde se cumple, el campo que cuida con el año sabático tiene el papelito de kasher, que lo certificó un rabino, que certificó que ese campo dejó descansar a la tierra del séptimo año. ¿Cuándo no se cumplió esto? Cuando la malaria y la situación económica en Israel era tan grave, porque eran los primeros años del sionismo, y habían establecido en Israel una nueva vida judía a través de kibutzim y moshavim, pero se morían de hambre. El gran rabino de Israel de comienzo del siglo XX, 1900 y pocos años, era el Rab Kook. Y digo, el gran rabino ortodoxo, no digo reformista ni liberal, ortodoxo. El Rab Kook eximió a Israel de cumplir con el año sabático en los campos por lo difícil que era económicamente en ese momento. Espera que está allá primero. En esa época no se hizo. Hoy Israel sí mantiene el sabático. Habrá que ver cuando termine esta guerra y cómo sea la situación, si en algún momento vuelve a meritar que haya algún cambio por necesidad económica. Pero por ahora se mantiene hoy en día. Estos 7 años que trabaja ese campo, Sí. ¿es para el año sabático? Los 6 años que trabaja el campo es para el dueño del campo, que tiene que saber que va a haber un séptimo año donde el campo de él va a ser compartido por todos. No va a ser solamente de él. O sea que lo que produce ese campo no es para él. Es para el que pueda entrar y quiera entrar. La totalidad de lo que La totalidad de lo que ese campo dé es para todos. Pero tampoco estás obligado vos a cosecharlo, a trabajarlo. Puede ser lo que produzca. Vieron que la tierra produce igual cosas cuando la dejas sola. No, vos no estás obligado a invertir en el arado, en las semillas, en el fertilizante, y después que otro se lleve la cosecha. No, es lo que el campo produce espontáneamente. Si vos tenés árboles frutales o lo que sea, bueno, siempre va a seguir sacando frutas, y todo eso es para el que lo quiera. Sí. Una pregunta que no tengo conocimiento. Los kibutzim de izquierda siguen la misma. No. Acá aprendas si los kibutzim de izquierda, no. Estos solo los dueños de los campos son religiosos. Sí. Y entonces quieren cumplir con esta mitzvah. Israel no es un país que rija la Torá como ley. Es un país democrático, libre, y cada dueño hace de su campo lo que quiera dentro de los límites de la ley, que no es la Torá. Pero los ortodoxos, además de la ley de Israel, le agregan la Torá. Entonces solamente esto rige en los campos de los ortodoxos. Bien, este año sabático, además de dejar que los campos funcionen libremente, deja a los esclavos hebreos en libertad. Y obviamente que ustedes me pueden decir, ¿pero que había esclavos hebreos? Sí, había esclavos hebreos. La esclavitud es una institución que hubo en la humanidad hasta hace 200 años o por ahí, depende del país. Entonces, había esclavos. El judaísmo quiso limitar la esclavitud porque defiende a los débiles, lo que les decía al principio. Y entonces, como no la pudo abolir, porque no pudo cancelarla, dijo, ¿sabes qué? Un hermano hebreo se empobrece. No tiene dónde vivir, no tiene qué hacer. ¿Sabes qué? Que se venda a vos como esclavo. ¿Eso qué significa?
que vos le das casa y comida y él va a trabajar para vos. No es que sos dueño de su cuerpo, no es que le podés pegar, no puede ser nada de eso. Trabaja para vos, de hecho, si le pegabas, lo tenías que dejar en libertad. El primer golpe que le diste lo dejás en libertad. Entonces, trabajaba para vos y trabajaba para vos hasta el año sabático. El año sabático tenías que ir al esclavo y decirle, ¿sabes qué? Año sabático, te dejo libre. Por supuesto que él podía elegir salir o quedarse. Pero ese año liberaba a los esclavos judíos. Y después aparece en nuestra para allá la otra mitzvah que siempre viene acompañada del año sabático, que es Shnat, año, Shnat, de Shana, Shnat Yobel. ¿Alguien sabe qué significa Yobel en hebreo? ¿Alguien sabe qué es el año del Yobel? Es el año del jubileo. Jubileo. Muy bien. Jubileo. Del jubileo. Y Yobel en hebreo es A los una 50 de las años. formas de decir shofar. Mm. ¿Por qué? Porque el año del jubileo es el año en el que se tocaba el shofar para anunciar que era el año del jubileo. ¿Qué cambiaba ese año? Además de que los esclavos que no habían salido en sabático salían en el jubileo, además que era año sabático para todo lo mismo que el sabático, además de todo eso, las propiedades volvían a sus dueños originales. Así que así como pasa en Inglaterra, que vos no podés vender una propiedad a perpetuidad, se vende por una cantidad de años, creo que son 100 años hoy en Inglaterra, pero no soy un experto en el tema ni nada por el estilo. En muchos lugares del mundo vos no vendés una propiedad a perpetuidad, la Torá propuso que todas las propiedades que cada uno tuviera las pueda vender únicamente hasta el jubileo. Vos durante 49 años comprás y vendés propiedades como si estuvieras jugando al estanciero. ¿Se acuerdan del estanciero? O al juego de la vida. Comprás, construís, vendés, todo lo que vos quieras. Llega el jubileo, el Shnat Yobel, y cada uno recupera su propiedad original. Y esto empezó cuando Yoshua conquistó la tierra de Israel, Yoshua, el que vino después de Moshe, conquista la tierra de Israel, la divide en tribus, y cada tribu divide las parcelas por familia. Entonces, todas las familias eran dueñas de una parcela. Y la propuesta de la Torá es que todas las familias sean dueñas de una parcela y que ninguna familia la pierda a perpetuidad. Pero quería encontrar un sistema que dijera, ¿sabes qué? A vos te dan una parcela. Si en 20, 30 años te sacrificás, te esforzás y te va bien y ganas mucho, podés comprar 2, 3, pero ¿sabes qué? Tu hijo en algún momento va a tener que devolver eso que compraste de más. Porque eso es producto de tu esfuerzo. No condenemos a los hijos o nietos a que sean pobres de por vida o a que sean ricos de por vida sin haber hecho nada. Entonces, es un modelo que intenta dejar que cada uno tenga el resultado de su esfuerzo, porque si no nadie se esfuerza, pero que ese resultado del esfuerzo no vaya siendo acumulable de generación en generación, porque si no, hay nietos y bisnietos que nacen ricos y hay nietos y bisnietos que nacen absolutamente empobrecidos. No, espera que está él, pero quiero terminar la idea. Entonces, amigos, hoy en día hay algunos billonarios del mundo que donaron sus grandes fortunas para que sus hijos no reciban miles de millones de dólares. Así que los que ustedes tengan miles de millones de dólares, no, para que cada uno lo piense en su nivel. Porque creo que es interesante pensar que uno tenga que dejarle a sus hijos una ayuda para que empiecen su vida económica, productiva, con alguna ayuda, y uno en parte se esfuerza y se sacrifica para eso, pero eso no tendría que ser al extremo tal que haya gente que tenga dinero para que 10 generaciones después de él viva sin trabajar, o
para que los nietos de uno que crezcan empiecen con -10. Nazcan en una familia que no haya nada de nada y tengan que hacer un esfuerzo enorme. Es un intento de la Torá de generar una sociedad un poco más equilibrada. Si tengo acá dos preguntas. Primera, La primera es decir, la única pregunta que hago se refiere que a los 49 años la tierra vuelve la propiedad del Estado. no, al Estado no, al dueño original. Yo tenía entendido, te digo lo que yo tenía entendido, que volvía al Estado de Israel No. para ser nuevamente repartida entre los pobladores. No, no, no. Cada uno tiene, como les conté, Yoshua conquistó, Yoshua dividió, cada familia es dueña de una parcela, cada familia vuelve a su propiedad original. ¿Rosalía? Compras, te otorgan un lugar, construís la casa y al lado hay un terreno que le corresponde al hijo mayor. ¿Sí? ¿Alguien sabe? ¿Pero qué tiene que ver esto con esto? No, que no es que el nieto o el... No importa, no, eso es otra cosa, ¿no? Lo que yo le estoy contando es un modelo que desarrolló la Torá para intentar construir una sociedad que no tenga demasiadas desbalanceos, demasiadas diferencias. En este caso, También no importa, pero es otro modelo, no importa. El modelo de la Torá es este. Lo que les quiero decir es que este modelo, de acuerdo a los historiadores de la Torá, no a historiadores, sino que la gente que estudió la Torá con conciencia, dicen que nunca se aplicó. Sí el del año sabático, no el del año del jubileo. Porque creen que es imposible de aplicar, y entonces yo creo que es un concepto, una idea, que va más allá de la aplicación literal, sino que tiene que ver con lo que les conté y ahora otra cosa más que les voy a contar ahora, pero tiene que ver con la idea de no generar demasiadas desigualdades en la sociedad. Que premiar a los que se esfuerzan y castigar un poquito a los vagos está bien, pero condenar a futuras generaciones a ser ricos o pobres sin haber hecho nada es un despropósito. Entonces, es un intento de generar eso. Junto con lo de la propiedad, el año del jubileo perdonaba las deudas. Entonces, si yo te debo plata, amigo, aguantame hasta el jubileo, porque ahí no te debo más. Y así funcionaba, eso sí funcionó, y funciona. De hecho, el Papa, hace unos años, en el año 2000, declaró el jubileo y pidió al Fondo Monetario Internacional que haya algunos países muy empobrecidos, por ejemplo Haití, que se les condone, lo dije, no lo dije mal, que se les condone la deuda del Estado, porque son países demasiado empobrecidos. La Argentina no entra en esa categoría, así que nosotros tenemos deuda externa, pero la idea es que el jubileo perdona las deudas, las condona, deja en cero la deuda que vos tenías. Entonces, sepan que es muy interesante esto, que sí funcionó hasta un problema. El problema que hubo es que, porque ¿para qué se hizo esto? Para cuidar a los pobres. ¿Cómo se cuidaba al pobre? Y se lo cuidaba de la siguiente manera. Yo no tengo plata, préstame y te voy a devolver. Si veo que me empobrezco y no te puedo devolver, no me va bien, no es que debo de por vida. En un momento viene el año jubileo y dice, no te debo más. Pelito para la vieja. Se terminó la deuda. Pero ¿saben qué? Una cosa es la teoría y después la práctica y lo que hacemos los hombres con la Torá. Entonces, ¿qué pasó? Los grandes millonarios, cuando faltaban un par de años para el año del jubileo, dejaron de prestar plata. ¿Y quién va a prestar plata cuando en un par de años, si no me la devolviste, quedó en cero? Entonces, lo que se hizo como ley para cuidar a los más desfavorecidos, a los más empobrecidos, terminó perjudicándolos, porque un pobre no conseguía préstamo en los pocos años previos
al jubileo. Entonces se reunió un tribunal rabínico, encabezado por un rabino muy conocido en la época del Talmud, y dijo, hay que cambiar esto. Y lo cambiaron. Hicieron algo que se llama prosbul, no importa. ¿Qué hicieron? Dijeron, ok, la Torá dice que los préstamos caducan en el jubileo, pero si el préstamo está garantizado por un tribunal rabínico, no caduca. Y lo hicieron para darles un arma a los más pobres, una herramienta a los más pobres, para que puedan seguir teniendo préstamos en vísperas del año del jubileo. Es decir, que los rabinos eran los garantes. Los rabinos, no sé si eran los garantes, intervenían para que no rija la condonación, y ahora lo dije bien, para que no rija la condonación de la deuda. Esa es la propuesta que los rabinos tuvieron que inventar para que no pase. Les quiero contar, para mí, otro simbolismo de este año del jubileo con las propiedades. A mí me impactó mucho siempre esta ley porque creo que dice algo que en mi caso pasó, en mi familia, y quiero compartirlo. Ustedes saben que yo leo atrás siempre, no desde lo literal, sino desde lo simbólico y de los mensajes que tiene y de lo que uno puede aprender. Entonces, cuando uno lee la ley del jubileo, lo que dice es, vos tenés tu casa siempre. Si la perdés un tiempo, pero la vas a recuperar y en algún momento volvés a tu casa. Es como cuando tenés un hijo, crece en tu casa, crece en tu familia, vos le das tus valores, tus principios, en algún momento se va y funda o forma su nueva familia. A muchas veces a los padres les pasa que sienten que cuando el hijo se va, lo perdió, se fue, no está más, y funda una familia y dice, qué distinto, y hace todo diferente, y va a veces el papá o la mamá a visitar, y dice, vos en casa no lavabas los platos y acá lavás, o vos en casa no comías nada, acá comés cualquier cosa. Digamos, suele haber esas comparaciones en el chiquitaje, y muchos padres sienten que sus hijos hicieron una vida distinta a la que habían tenido. Pasan los años, y uno empieza a descubrir de a poco que esos hijos fundaron familias y no son tan distintas a las que teníamos nosotros. Y uno se empieza a amigar un poco más con esa familia y vienen los nietos y uno ama profundamente a los nietos y ya lo siente propio. Entonces, sentiste que se fueron, pero volvieron. No se alejaron demasiado. Pero lo que yo les quiero contar es algo más todavía. Y es que a veces, en ese irse, pasa que un judío crece en una casa y se aleja del judaísmo. Y la familia de los abuelos había sido más observante, más practicante, los padres mucho menos, y los nietos se van, se alejan. Pero nos dimos cuenta, en esta época especialmente, que muchos nietos volvieron a la tradición judía. Y al volver esos nietos, a veces, traen con ellos a los padres o a los abuelos. La ley del jubileo, creo yo que nos dice que te podés alejar un poco de tu judaísmo, pero en algún momento va a haber algo en la vida que pase que te traiga de vuelta. Yo crecí en una casa donde se decía que mi bisabuelo había sido rabino en Polonia, como la mayoría de los judíos de Polonia, no es que me creo no va a ser ningún rabino famoso, pero mi bisabuelo había sido rabino. Y mis abuelos se escaparon de Polonia y se alejaron de lo judío. Y mis padres crecieron sin judaísmo en su vida y sin judaísmo en sus casas. Y cuando yo tenía 3 años y mi hermano mayor 4, mi mamá le dijo a mi papá, mandémoslo a un shule. No sé ni por qué, no había razón ni causa, no éramos una familia ni observante, ni practicante, ni nada. Y nos llevaron a un shule. Y mi hermano y yo, y después mi hermana vino después, y también crecimos en un shule. Y miren, acá estoy. O sea, hubo un regreso a una identidad, a una pertenencia, a un pueblo que se perdió unos años y volvimos. Y creo que esto de la Shemitah del Yobel, del año del jubileo, nos puede interpelar a todos. ¿Cuán lejos estás de tu casa?
cuánto regresaste, volviste y te conectaste otra vez. Sí. No, ¿Listo? Bien. había un detalle, Sí, fuerte. algo tangencial a esto. Había otras normas de compartir, ¿no? En los campos. El famoso tema de las esquinas. Esas son otras reglas de pobreza que aparecen en otro lugar de la Torá, no en ok. este. Habla fuerte porque no se escucha. No importa, pues no va. No, O sea, no, es no. una ley de la Torá que aparece en otra para allá, no en esta. Bueno, tengo dos temas, pero uno debe ser muy cortito, así le dedico al otro que es el que más me importa. En nuestra para allá, con este cuidado de los más débiles, aparece un concepto para referirse al extranjero. ¿Alguien sabe cómo se llama al extranjero en la Torá? Y no me digan goy porque es otra opción, que está bien. Ya saben que hay una, pero no. ¿Cómo se le dice al extranjero en la Torá? Ger, Muy bien. ¿Quién lo dijo? no, Perla. Perla, gracias. Muy bien, te felicito. Ger. Ger. De hecho, conversión en hebreo es leit gayer, que viene de ger. Convertir a alguien al judaísmo se dice leit gayer, y que es como... Sí, y tiene que ver con la misma palabra, pero pues es que raro, tendría que ser como desgeizarlo, no hacerlo ger. Leit gayer es raro, porque ger en la Torá tiene dos ger. Hay ger tzedek y ger toshab. Ger tzedek es el extranjero que se convirtió al judaísmo. Ger tzedek. Y ger toshab es el extranjero que acepta vivir en tu tierra bajo tus normas. Entonces, por más que no se convirtió, es casi un judío. Y eso les quería contar, que en la Torá hay un concepto de ger muy cercano a nosotros. El no judío no es alguien que hay que echar, alguien que hay que combatir, alguien que está equivocado, alguien que hay que convencer. No, hay gente no judía que quiere vivir con nosotros, con nuestras costumbres, o que quiere ser judío plenamente. Y la Torá los ve, los reconoce, los cuida, los mima, los protege, y está bien acercarse a ellos y hacerlos integrarse en el pueblo, con esos dos conceptos. Bueno, este es el tema cortito, quería dedicarle un poquito más al último tema. Hace muchos años, en Estados Unidos, especialmente en Manhattan, hubo un banco que hizo una publicidad. El banco era el Chase Manhattan, no sé si lo conocen el banco. Ah, tiene plata y muy bien. Bueno, el Chase decía, en el Chase usted tiene un amigo. ¿Usted tiene? Un amigo. Ese era el eslogan de su publicidad. Así querían conseguir clientes. Entonces se hizo muy famoso en Estados Unidos esa publicidad. Entonces, el Bank Leumi, ¿lo conocen? Sí. ¿Tienen guita ahí? No. El Bank Leumi, que es un banco de Israel, sacó una publicidad para contrarrestar esa publicidad. El de unir al del salud, el banco del Sí. salud. El Banco Leumi o Bank Leumi decía, en el Chase usted tiene un amigo. Nosotros somos Mishpaha. O sea, Manhattan, el Chase es un amigo, nosotros somos familia. Mishpaha, Mishpuje, ¿no? Somos familia. Y yo creo que eso no es menor, porque uno de los conceptos centrales del pueblo judío es el concepto de familia. Nosotros hicimos de la familia algo sagrado. La Torá, todo el libro de Bereshit, es la construcción de una familia. Y entonces nuestro desafío como pueblo es construir familias judías, no personas y no pueblos. Nosotros trabajamos sobre familias. Y para contar lo que les quiero decir, y por qué se los quiero decir, les voy a contar otro relato, no es un chiste, sino es un relato, que me parece muy interesante, que cuenta lo siguiente. Había un gran especialista en pedagogía, esos genios de la educación, una persona que escribió muchos libros de cómo se educa a los chicos, y era un famoso por su pedagogía, un famoso pedagogo. Y un día en la casa decide mejorar su jardín hacia la calle, mejora el jardín
Y cuando mejora el jardín dice, voy también a mejorar la vereda, y la pavimenta, y le pone baldosas para que la vereda quede linda, y la cierra para que nadie la pise. Y entonces, cuando tenía todo listo para que seque y tenga una hermosa vereda, pasan un grupito de chicos corriendo y le rompen la cerca y le pisan la vereda y le arruinan algunas baldosas que él con tanto esfuerzo había construido en la puerta de su casa. Entonces, este hombre, pedagogo, académico, brillante, se pone a insultar a estos chicos y los corrió. Y entonces un vecino sale a defender a los chicos y le dice, escuchame una cosa, vos que escribiste libros de pedagogía, que nos enseñaste cómo hay que hablarle a un chico para educarlo, y nos dijiste, vos no amás a los niños. Y el pedagogo le contestó, amigo, estás equivocado. Yo amo a la niñez. A estos chicos los detesto. Y esto que contestó este pedagogo es muy fuerte para analizar, porque a veces amamos una idea, un concepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Sí, yo amo al prójimo, creo que el prójimo es una... A este que tengo al lado lo quiero matar porque tiene olor, porque me ensucia, por lo que fuera. Uno ama a veces conceptos abstractos. Lo difícil es el uno a uno con lo cotidiano. Entonces, nosotros como pueblo judío, exactamente, invitamos no a amar los grandes conceptos. Invitamos a pensar en tu hermano, en cómo te comportás con tu hermano, con tu prójimo, con tu mamá, con tu hijo, con el cercano, con tu amigo. ¿Cómo cuidás a tu rabino? Eso es lo más importante. Ahí se juega todo. Entonces, en la parashá aparecen muchos cuidados de los débiles puestos en tu hermano. No hagas esto con tu hermano, cuidado con tu hermano. Y habla de conceptos muy importantes que uno los tiene que extender a todos, porque en el fondo todos son mis hermanos. Pero tengo que empezar con el que tengo cerca. Porque que yo crea que el débil que vive en África merece toda mi compasión y todo mi amor, no me implica ningún esfuerzo. Está en África, no lo voy a ver nunca en mi vida. Sí, me conmueve la pobreza en África. Sí, está bien, por supuesto que no lo quiero minimizar. Pero ¿sabes qué es difícil? Salir a la puerta de tu casa y encontrarte con un pobre en la puerta de tu casa y no llamar a la policía. Y no lo digo porque uno tenga miedo, porque en la Argentina hay mucha inseguridad. Por supuesto, cuídense, no me refiero a eso, no me tomen literal. Pero muchas veces es más fácil pensar en los grandes conceptos que en el que tengo al lado. Entonces, en nuestra parashá hay restricciones, hay cuidados especiales y hay amor a los que tenemos cerca. Porque no hay que amar conceptos abstractos, hay que ocuparse en lo cotidiano de la gente que queremos, transformando en acciones cotidianas y concretas eso que sentimos por ellos. Y ese es el desafío de una vida espiritual. Y es casi tan difícil como escalar una montaña, porque requiere esfuerzo, trabajo y entrenamiento. Pero ¿sabes qué? Si lo haces bien, te vas a sentir en la cima. Bueno, gracias amigos que me acompañaron en este viaje de la para allá. Los saludo, los reencuentro el viernes en Shabbat o el martes que viene. Que estén bien. Chau, chau. Gracias. Muchas gracias. Muy linda. Muy linda.